Bienvenidos a este webinar sobre Monet y el impresionismo. Me gustaría conocer cuál va a ser o cuál era vuestra expectativa para este webinar, porque como he ido anunciando en estos días, quería mostraros cómo Monet es un epígono en el movimiento del impresionismo. Seguramente es uno de los movimientos que más gusta a prácticamente todo el público, porque es una pintura que nos ofrece una realidad en la que podemos entrar de una forma tranquila, a gusto, contemplar la naturaleza y los paisajes. Antes de comenzar la conferencia, me gustaría, por favor, que silenciarais los micrófonos para que no hubiera interferencias. Yo creo que más o menos están todos silenciados por lo que puedo ver en pantalla. Vamos a ver. Admitir. Bien, vamos admitiendo. Muy bien. Pues como os estaba comentando, el impresionismo es uno de los movimientos más apacibles y uno de los movimientos que rompe por completo en lo que es... a ver, que me están diciendo por aquí que no les deja entrar en la reunión. Voy a ver si podemos ver solicitud. No, yo creo que están... Pues no sé por qué no les pueden dejar entrar. Veamos. Intentadlo de nuevo si no podéis. Vale. Voy a decir que estoy también por Instagram. Tango, joder. También en Coño, no sé si ha comido esto. Instagram. Vale, perfecto. Bien, pues vamos a hablar de Monet y el impresionismo. Vamos a ver además cuál va a ser, digamos... No sé si ponerle algo, ¿no? O ya... Ricardo, vamos a silenciar el micrófono. Vamos a ver el código de acceso. No sé cómo ayudarte. Vale. Os quería presentar lo que es un poco la trayectoria de Monet y que podamos ver, digamos, cuáles son los años más importantes de su vida. Es un artista que va a moverse muchísimo por el norte de Francia, que va a viajar por el norte de Europa, va a visitar tanto Inglaterra, Ámsterdam, viajará por toda la ribera italiana. Es decir, no es un artista que se quede sedentario, sino todo lo contrario. Para él viajar, explorar, era fundamental para poder conocer diferentes fuentes. Vamos a ver, que aquí tengo... Vale, admitiendo. Vale, perfecto. Ya está, muy bien. Voy a ver si cierro esto. Diferentes fuentes de inspiración. Y vamos a ver cómo en la carrera de un artista, aunque os he trazado aquí un mapa lineal, un mapa en el que podéis ver desde 1840, momento en el que nace, hasta 1926. Y como veis, lo he coloreado, lo he puesto diferentes colores porque vamos a ver los colores que van a predominar en su pintura y cómo va a ir aclarando la paleta y cómo va a ser un artista que partiendo de esos paisajes terrestres y sobre todo de esos paisajes portuarios, vamos a llegar a un momento en el que su vida solamente va a existir lo que son los paisajes fluviales, o mejor dicho, lo que son esa pintura de nenúfares y una pintura de nenúfares que va a llegar a un punto cúlmine, a un punto en el que Claude Monet pierde la visión y lo que podría parecer como el mayor trauma, la mayor dificultad para un pintor puede ser la mayor liberación. En la carrera o trayectoria de un artista y también a lo largo de la historia del arte, me gustaría que pudiéramos contemplarlo no con la dificultad de poder o tener que memorizar unas fechas de nacimiento, unas fechas en las cuales comienza un movimiento, es decir, no tener esa... digamos, condicionamiento del tiempo lineal, que es el que os he dibujado aquí, porque lo que sí que me gustaría era que pudiéramos ver cómo a lo largo de la historia del arte y también a lo largo de lo que es la vida de un artista es un crecimiento en espiral ascendiente. Y esa espiral ascendiente podríamos decir que tiene 4 fases. Hay una fase, por supuesto, de formación. En esa formación que va a tener Monet vamos a encontrar cuáles van a ser
las fuentes de inspiración. A partir de esa inspiración, cómo Monet va a aportar una innovación dentro del mundo de la pintura, y esa innovación, en el caso de Monet o cualquiera de los grandes genios, va a crear una transformación en su época. Esa transformación, si es sólida, si está perdurable en el tiempo, porque realmente ha transformado algo del pasado, va a ser tan sumamente válida que vamos a llegar a un momento en el que va a provocar una trascendencia. Esa es mi propuesta de hoy, que podamos conocer la trayectoria de Monet a partir de estos 4 pasos, olvidándonos de fechas, simplemente yendo en progresivo cómo evoluciona su pintura y cómo evoluciona desde unos pasos, digamos, más rígidos, más estáticos, más académicos, con esa intención de perfeccionar, hasta el momento en el que ya se libera y se expande su pintura. Es poco conocido que los primeros inicios de Monet fue en el mundo de la caricatura, y cuando él tan solo contaba con 16 años, presentaba estas caricaturas que estáis viendo aquí a una papelería de la ciudad de Le Havre. Es aquí cuando llega con 5 años, la familia se dedicaba al comercio de telas, el padre trabajaba con familiares para intentar unir fuerzas y que el negocio fuera mejor, pero digamos que Monet venía de una familia acomodada y aún así Monet, que no tenía ninguna intención de proseguir el negocio familiar, ya contaba con una cierta habilidad para el dibujo. Y fijaos lo que os estoy enseñando, estas 2 caricaturas en las que él contaba tan solo con 17 o 20 años. Unas caricaturas muy acertadas, o sea, un artista que ya vemos que tiene un ojo sumamente sagaz para captar aquellos rasgos prominentes de las personas. En esta papelería donde él vendía las caricaturas, se encuentra un día con Baudin. Baudin era un artista que procedía de una familia de marineros y que procedía de un estrato más bajo que el de Monet, por lo que la familia de Monet no le gustaba que merodeara con Baudin yendo a esas, digamos, al campo a pintar, o pronto se van a acercar, ¿no?, a esas escenas portuarias para poder ensayar esta pintura al aire libre. Aquí tenéis un supuesto retrato de Eugène Baudin dibujando en el Havre, realizado por Claude Monet, por lo cual Monet ese dibujo ya bocetado lo manejaba de una forma perfecta. Ser caricaturista no es absolutamente nada fácil y, como veis, Monet lo hacía con una facilidad extraordinaria. Aquí tenéis cómo se junta, ¿no?, Eugène Baudin, que llega a retratar en esta granja donde se unía con Joachim van Mark y el padre Achard. Era muy habitual que pintores de la costa normanda, de pintores que procedían de Holanda, se llegaran a juntar con estos artistas franceses para poder explorar esa pintura del paisaje. Pensad que en Holanda es el país donde se crea el género del paisaje como tal en el siglo XVII. Pues bien, estas primeras escenas portuarias están inspiradas por Baudin, que le enseña y le invita a que vaya a pintar con él, y aquí tenéis los primeros Monet. Unos primeros Monet en el que enseguida Monet se afana en hacer lo mismo que su compañero, poder representar las barcas, ver los reflejos en el agua, cómo es el juego de los mástiles y cómo crear una sensación coral, ese grupo de embarcaciones, y haciéndolo de una forma, digamos, abocetada, perfectamente consolidada, es decir, una pintura muy sólida para un artista que tan solo cuenta con 26 años. Fijaos en una de las primeras características de Monet: colores puros. Por supuesto, va a utilizar esa gama de marrones, esa gama de sombras, porque, hola, por aquí os estoy viendo a todos y os saludo también por Instagram, porque estamos ante una pintura en la que él se afana en captar la realidad tal y como es. Pero hay algo que nos sorprende, y es que los cielos de estas escenas portuarias son cielos grisáceos, apenas sin tratar, y que quedan como un fondo de blanco de papel. Todavía a Monet no le interesan los cielos, pero sí en el momento en el que contempla ya al aire libre lo que es esa playa de Honfleur, o cuando conoce, por ejemplo, a Camille,
digamos, un noviazgo que no todo el mundo ni su familia aprobó, porque Camille trabajaba en la casa de los padres de Monet y los padres de Monet nunca vieron con buenos ojos que su hijo Pissarro estuviera con una de las sirvientas. Sin embargo, tienen un hijo que será Jean, van a tener dos, Jean y Michel. Jean va a morir al poco tiempo, pero Camille va a ser una mujer sobre todo, digamos, como muy frágil de salud. Aquí la tenéis en la playa de Trouville en 1870, un año muy importante para Francia, puesto que estalla la guerra franco-prusiana. Fijaos todo lo que se va a mover Monet a lo largo de su vida, porque él, que se traslada con 5 años a El Havre, va a estar siempre merodeando todo lo que es la costa normanda, y a partir del año 83, que se instala en Giverny, va a estar, digamos, entre Giverny y París. Sus idas y vueltas a París eran constantes. Viviera en Vétel, viviera en Argentel, es decir, él siempre va a estar en contacto con la ciudad en donde va a ver cómo son realmente los progresos y el avance de la pintura. Y de hecho, en este momento en el que empieza a ir a París, que llega al estudio Chasselet, antes estará en la Academia Suisse, una academia sumamente moderna, porque enseñaba a los pintores antes a pintar con el color que no a dibujar, y es ahí donde encuentra a este clan de amigos como son Basile, Pierre Renoir, que le tenéis aquí abajo a la izquierda, Alfred Sisley y, como no, el querido Pissarro, que es el padre de todos, el padre del impresionismo. Aquí un autorretrato en el que ya está en una edad longeva, pero que demuestra muy bien qué le va a enseñar a estos alumnos que sostienen la paleta. Y me gustaría que viéramos la paleta de Basile, porque una de las cosas que os voy a enseñar en este webinar va a ser la paleta de los artistas. Mirando la paleta de los artistas podéis identificar cómo pintan esos artistas o cómo van a ser, digamos, el estilo de su pintura. Pues a partir de este grupo de artistas, de esa sociedad de artistas independientes, esa sociedad anónima de artistas independientes que están todos cohesionados por la figura de Pissarro, vamos a ver cómo ellos buscan un lugar para poder exponer. Y estos artistas, como no estaban admitidos dentro del salón oficial, inclusive tampoco dentro del salón de los rechazados, tuvieron que recurrir nada más y nada menos que a un estudio del mayor fotógrafo de París en aquel momento. Y ese fotógrafo es Nadar. Nadar es el primero en montar en globo y hacer unas fotografías panorámicas de todo París. Aquí lo veis. Y retratarse con Nadar era como tener el mejor retrato fotográfico del momento. Hay algo muy interesante, y es que la fotografía aparece en 1830. La fotografía aparece, como hoy en día la inteligencia artificial, como una clara amenaza para los pintores naturalistas. Pensaron que se les acababa el oficio y, sin embargo, no fue así. Todo lo contrario. Los fotógrafos van a ampliar el horizonte de los artistas, porque fotógrafos se van a unir a la exploración de la pintura libre, del paisaje, y van a ser ellos los primeros en llevar la cámara fotográfica a esos paisajes donde poder captar la luz. Fijaos que la propia fotografía es una técnica que depende de la luz que incide sobre un papel sensible a esta luz. Y dependiendo cuánto tiempo la dejamos expuesto, vamos a obtener una fotografía u otra. Quizá nos hayamos pasado de tiempo de exposición de luz o haya faltado. La hora del revelado lo dice todo en este papel de plata que vemos aquí. Pero es la primera vez que el ser humano puede contemplar cómo se capta la realidad de una forma perfecta a partir de una técnica que ni siquiera precisa ni necesita tocar la realidad, sino que simplemente es captada por un ente ajeno. Pero, sin embargo, para los fotógrafos les va a servir para educar la mirada. Y en esta educación de la mirada que hacen los fotógrafos al colocar su cámara estenopeica, va a ser la misma cámara o encuadre que los artistas van a captar de la pintura al aire libre y de la pintura al natural. Seguramente muchos de vosotros habéis contemplado la realidad a través del visor de una cámara analógica. Pensar que a través de este visor nosotros podemos encuadrar
un fragmento de de nuestra realidad y seleccionar lo que queremos llevar bien a la fotografía, bien al lienzo. Fijaos cómo esta exploración de la realidad va a ir en paralelo tanto para fotógrafos como para pintores. Y los pintores que veían en un principio amenazada su profesión van a ver que es complementaria. He hecho este paralelismo entre inteligencia artificial porque pensamos que nuestra inteligencia humana va a ser sustituida por una inteligencia artificial. No creo que lleguemos a ese extremo. Nos podrá complementar, ayudar o agilizar ciertos procesos, pero estoy convencida que la mente humana será siempre más creativa que cualquier tecnología. Pero pongamos este símil porque aquí hay muchos artistas que temen el progreso industrial. Estamos en un momento de unos avances vertiginosos, unos avances que tanto la sociedad y como no los artistas ven como una amenaza, como fue el caso de Gauguin, pero también unos avances que va a permitir a los artistas liberar a la pintura de un cometido de retratar la realidad tal y como es y ahora poder acercarse a una realidad tal y como la sienten. Y eso es lo importante del impresionismo, que va a ser un ojo que capta ese entorno, pero con tal rapidez, con tal aparente facilidad, que simplemente con unas pinceladas muy abocetadas son capaces de captar una escena tremendamente fugaz. Y esta obra es la obra culmen del impresionismo porque es la obra de Monet la que da el nombre al movimiento. Esta obra se titula Impresión Sol Naciente, una de las obras, quizá la obra maestra, obra estrella del Museo Marmottan de París. Es la obra con la que el crítico Louis Leroy bautiza al movimiento, bautiza al impresionismo, porque la crítica despectiva fue y tan solo se quedan con la impresión de las cosas. Claro, esa impresión de las cosas en las que los críticos no entendían una pintura tampoco completada, tampoco terminada, simplemente abocetada. No tenía sentido que un artista expusiera una pintura en la que no se terminaran de ver lo que es la realidad definida tal y como conocemos al objeto cuando lo observamos de cerca. ¿Pero qué pensáis que están haciendo estos artistas? ¿Están observando de cerca la realidad o están mirando algo que es más difícil que aprender la realidad? Es mucho más complicado captar un momento fugaz. Y ese momento de la impresión de un sol naciente, esa escena al amanecer a la que Monet desde sus inicios va a ser un auténtico aficionado a captar la luz, bien de esos amaneceres o atardeceres, en un momento en el que la luz tiene ese punto sublime, ese punto en el que casi se va a desvanecer y por tanto no nos permite apreciar las cosas en detalle. Pero es que a estos artistas lo que de verdad les interesa es captar ese instante de luz que crea el fenómeno del amanecer, del atardecer y que va a tener muy corta duración de tiempo y eso es lo que les provoca todavía una mayor perspicacia, una mayor sagacidad. ¿Cómo captar algo tan corto en el tiempo pero que quede tan bien representado? Vosotros, algunos de vosotros que ya me conocéis cuando vamos a las clases presenciales en museos, yo os invito a que contempléis este tipo de pintura como con la mirada entornada, ponerla lo más nublada posible, lo más borrosa posible, para que podáis ver cómo Monet capta algo realmente magnífico. Esta obra está pintada en 1872, 2 años antes de que se inaugure el impresionismo como tal, o de que sean capaces de llevar a cabo una exposición conjunta de esta sociedad independiente de artistas. Pero antes tenemos una serie de artistas que se acercaron a la naturaleza y que quisieron explorar estas sensaciones y esta emoción de pintar fuera del estudio. Y tenemos a dos grandes como son Corot y Courbet, cada uno de diferente escuela. Corot procedía de la academia, era uno de los artistas que se queda entusiasmado al pintar en ese bosque de Fontainebleau,
que va a conformar lo que se conoce como la escuela de Barbizon, mientras que Courbet es el padre del realismo. Y ambos tienen unas experiencias muy importantes para Monet. Y esas experiencias son el poder ir a la naturaleza, a sentarse, como estáis viendo aquí, al propio Corot con la sombrilla, el caballete de paisaje, su caja de pinturas, este caballete que, como veis, es un caballete muy liviano, apenas un trípode, en el que él se acerca para pintar. ¿Veis que tiene los pinceles en la mano? Veis que, digamos, que va simplemente con unos pocos pinceles y en la otra tiene su paleta de paisaje. Vamos a hablar de estas paletas de paisajes porque es muy importante que podamos entender cómo estos artistas afrontaban esa pintura del natural. Fijaos aquí, Courbet con el mar tormentoso y ese acantilado en Etretat después de la tormenta. Lo que estamos viendo es cómo Courbet se atrevía a bajar por lo que son los acantilados y llegar a estas costas rocosas, enfrentarse frente a un oleaje fuerte. De hecho, tenemos una anécdota que nos cuenta que Courbet estaba pintando dentro de ¿cómo se dice? Estaba pintando dentro de una caseta y es ahí cuando de repente el mar crea una ola, digamos que el oleaje llega hasta la ventana de la pequeña casita de pescadores y dice que es ahí cuando él siente la fuerza y el impulso de ese oleaje, ¿no? Oh, se me ha parado algo aquí, pero no sé qué ha pasado. Bueno, voy a meterme otra vez en el Instagram para... Vaya, no sé lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a ver si es posible hacerlo de otra manera. Perdonad que me he distraído con esto y vamos a ver si soy capaz de volver a retomar el directo. Sí, aquí está. Vale. Y esa sensación de colocarse frente al mar que Monet conoce de Courbet es algo que intriga muchísimo a Monet y que Monet no duda en ir hasta Etretat para realizar también unos paisajes que vamos a ver. Pero lo curioso, vamos a ver qué sucede en la vida de Monet para que desde 1872, que pinta Impresión Sol Naciente, vamos a llegar a esta obra de 1890, donde estamos viendo estos álamos, este paisaje de esta arboleda, en la que ya imagino que pues empezáis a intuir cómo Monet, de lo que es pintar a esta dama en el verde, a llegar a captar ese paisaje que vemos que se refleja en el agua, hay aquí un paso muy importante en el que Monet se va desligando de las figuras en el paisaje. Eran, digamos, como una excusa para que nosotros nos pudiéramos introducir o simplemente no lo que es asentarnos en el paisaje, para que Monet se olvide de todo tipo de figuras y solamente se fije en lo que es para él el motivo principal, la naturaleza. La naturaleza en estado puro, simplemente bajo los efectos de la luz y los efectos atmosféricos. Eso es lo que busca Monet. Es decir, el cambio incesante que quede reflejado en su pintura. Una pintura que se va a ir moviendo con una pincelada cada vez más sinuosa, más libre, unos colores cada vez más puros, donde hace un juego exquisito en el reflejo del agua, porque si hay algo realmente difícil es crear esos reflejos. Reflejos de luz, reflejos de los troncos de los árboles, pero además las copas de los árboles que están en continuo movimiento, que era lo que decía Corot de captar la gracia del paisaje, él lo va a introducir en un agua que tiene movimiento propio. ¿Cómo es posible que Monet capte esa brisa que hay en la atmósfera, ese paso de las nubes, como estáis viendo aquí, ¿no? Ese cielo que se mueve, y cómo es capaz de retenerlo con pintura cada vez más empastada dentro de esa superficie no reflectante como es el agua? Pues bien, a la hora de salir al aire libre hay una técnica que nos ayuda muchísimo más que el óleo, que es simplemente la acuarela. Con llevar estas pastillas de acuarela, un botecito de agua, algún que otro pincel, 3, 5 pinceles, lo ideal sería uno por cada color,
pero simplemente con una libreta y un cuaderno de notas es posible hacer estas notas de color, como decía Sorolla. Que por cierto, la exposición que hay ahora de Sorolla Viajero, os la recomiendo encarecidamente porque vais a ver unas tablitas que él llevaba en el bolsillo de la chaqueta que son como esto que estáis viendo aquí, este paisaje de simplemente unas líneas y unas franjas de colores, pero algo excepcional del propio Sorolla. Pero como hemos visto a Corot pintando bajo la sombrilla y sus pinceles en los que llevaba la paleta de paisaje, ya para el momento del impresionismo, inclusive antes durante la escuela de Barbizon, se habían creado e industrializado lo que son los tubos de pintura, los tubos de óleo. Esto supone una revolución drástica para los pintores, puesto que por fin es posible salir del estudio, de las cuatro paredes, al aire libre. En un principio, el tanteo de Winsor & Newton, que es la marca de materiales de bellas artes que todavía existe, son unos materiales realmente muy buenos, de una calidad extraordinaria, pero en un principio pensó en jeringuillas, en estas jeringuillas de cristal. Fijaos qué poco práctico, porque esas jeringuillas, aunque tenían este tapón que estáis viendo en la punta de la aguja, pero no era, digamos, muy útil y de hecho la pintura se llegaba a secar. Pero la forma de envasar, que aquí veis, ¿no? La máquina del envasado, cómo ese tubo de aluminio se podía cerrar y sobre todo, lo más importante, patentan el tapón de rosca. El tapón de rosca fue, digamos, como el invento crucial del siglo XIX para poder comercializar la pintura. Es así como Monet se lanza a estas escenas de mar, de Tretat. Son escenas en las que en la colección Carmen Thyssen tenemos 5 obras magníficas de ese momento en el que Monet, siguiendo los pasos de Courbet, quiere llegar a esas mareas altas, mareas bajas, en las que él va jugando con esos efectos climáticos del cielo y del mar. Pero a partir de 1890 encontramos, digamos, una inflexión fundamental en Monet. Y es que se obsesiona tanto por querer captar esos momentos de vida, esos momentos, digamos, de tener un mismo motivo y captarlo a diferentes horas del día, que empiezan lo que son los estudios en serie. Y las series que, digamos, que proceden, ¿no?, de un concepto matemático, de hacer unas series a lo largo de un tiempo y establecer un orden a partir de entonces en la pintura, es lo que a él le obsesiona para poder captar los Salmiares o la Catedral de Rouen a diferentes horas del día. Fijaos, hasta 25 estudios del impacto estético de la luz del sol en cúmulos de trigo, avena o cebada. Esta fue la pintura que en 1896 Kandinsky puede contemplar en Moscú. A partir de entonces, Kandinsky deja la abogacía porque Monet le ha supuesto una revolución crucial. Kandinsky dice que no puede olvidar el impacto que ha tenido para él la pintura de los Salmiares de Monet. Es más, Kandinsky dice, este artista no tiene derecho a pintar algo que no reconozco. Y sin embargo, para Monet no le importaba tanto que el motivo fuera reconocible o no, lo que le importaba era poder saber plasmar la luz de esos momentos del día. Pero antes de que fuera a Moscú esta exposición de Monet, Pissarro tiene la oportunidad de verlo. Y cuando la ve, Pissarro dice, es impresionante, es que no hay ningún fallo, está todo hecho a la perfección. Sin embargo, fijaos cómo se quejaba el pobre Monet, porque dice, las cosas no avanzan de manera constante, principalmente porque cada día descubro algo que no había visto el día anterior. Al final estoy tratando de hacer lo imposible. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser imposible? Porque estos cuadros que parecen estar realizados en corto tiempo, en realidad Monet los trabajaba en el estudio. Hay cosas que trabajaba en directo y esto es algo que me encantaría poder mostraros en una clase presencial, el poder enseñaros las fotografías para que veáis que, por ejemplo, cuando Monet iba a los acantilados, el cuadro llegaba a caerse y en la pintura podemos encontrar esas piedrecitas, esos restos de arena de la costa que ha quedado impregnado en el óleo. Eso no lo podemos quitar, eso ya está ahí,
pero queda como constatación del momento de pintar en directo de la pintura de Monet. Y aún así, él se frustraba. Si los grandes genios llegan a ser grandes genios y trascienden, es porque su tenacidad es absolutamente ímproba. Es increíble el grado de tesón y el grado de insistencia que tienen estos artistas en un mismo motivo, poder repetirlo aquí 25 veces, la Catedral de Rouen serán hasta 30 veces. Es lo que a él realmente le hace crear que sea el motivo de su pintura. El motivo de su pintura es la luz, pero es el paso del tiempo. Y ese paso de tiempo queda reflejado a partir de la luz. ¿Dónde? En un motivo estático. Porque nosotros sobre un motivo estático podemos contemplar cómo es por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Qué pensáis que hacían los fotógrafos? Exactamente lo mismo. Captar fotografías a diferentes horas del día. Y Baudin, que fue su maestro, del que luego se alejó en los años 80, pero aquí fijaros, en 1884, esta maravillosa pintura de la Plaza de la Iglesia, y poco más tarde, hacia 1890-94, cuál ha sido la evolución de Eugène Baudin. Cada vez más gestual, más impetuoso, más rápido, y sin embargo vemos que Monet mantiene ese afán de captar cualquier detalle lumínico que haya en el relieve, en el ornamento arquitectónico de la Catedral de Rouen. Eso sí, contrastando tan solo dos colores. ¿Qué colores estáis viendo? Estamos con un cálido y un frío. Estamos con el contraste de esos anaranjados, colores ocres, con los azules o inclusive algún violáceo. Pero no estamos viendo nada más. Cuando contemplamos aquí todo lo que es un parte del compendio de la Catedral de Rouen, aquí sí que veis una gama de color que podéis clasificar en fríos, cálidos, ese contraste de luces y sombras que solamente son creadas gracias al contraste lumínico del color. Pues fijaos cómo cambia Monet, porque Monet viajará, no voy a decir constantemente a Londres, pero hace varios viajes a Londres. De hecho, es en la ciudad en la que se refugia junto a Pissarro durante la Guerra Franco-Prusiana, durante los años 1870-1871, y a él lo que le interesa es captar lo que ve a través de la bruma. Si hay algo que a Monet le encanta es la niebla londinense. Y él dice, yo solamente quiero ir a Londres durante el invierno, el resto del año no me interesa, porque quiero tener esos efectos de niebla para captar cómo la niebla define o deja de definir la arquitectura, el paisaje y el cielo se vuelve uno con el motivo. Cuando en 1883 se traslada a Giverny, es ahí donde él ya ha planificado cómo crear ese jardín que va a ser el motivo de su pintura desde 1883 hasta 1926, año en el que fallece Monet. Y cómo en esa pintura que realiza en Giverny, primero en su barco taller, que ya lo crea en el 1872, y cómo él se levantaba, tenía una disciplina férrea. Monet se levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 ya estaba pintando, a las 12 paraba a comer, a las 5 cenaba y a esa hora de las 5 él invitaba a los amigos a cenar. Uno de los más que le frecuentaba era Cézanne, del que era muy amigo, también Renoir, que fallece en 1919 y para Monet fue, digamos, un año importantísimo porque también fallece su hijo Jean, el primogénito. Y sin embargo, él donde encuentra, digamos, pues consuelo, el motivo de su pintura es en cómo combinar cielo y agua. Aquí es ya el último Monet. Monet ha creado, digamos, que a partir de sus series, de las series de los Salmiares, de las series de la Catedral de Rouen, ha explorado todos los matices posibles de los cambios lumínicos sobre un motivo y ahora afronta un motivo todavía más complicado, que es ver cómo podemos unir cielo y tierra, o mejor dicho, cielo y agua. Y cuando hablamos de cielo y agua, seguramente os viene un color que predomina en los dos ámbitos, que son los tonos azules,
y cómo mostrar ahí el reflejo de la naturaleza, de la vegetación que asoma sobre el agua. Todo se mueve, nada es estático. Él había tenido motivos estáticos, pero ahora su búsqueda y su investigación va todavía más allá. Una pregunta en estas dos obras, una anterior, otra posterior. ¿Veis que la línea de horizonte o que distinguir lo que es el plano del agua del cielo en la segunda obra nos cuesta mucho verlo? ¿Veis cómo ya estamos en una obra que prácticamente se funde solamente en lo que es el color atmosférico y su reflejo en el agua, pero que ya no distinguimos lo que es el agua del cielo? Ya estamos simplemente en un corpus matérico de color, de pintura, de pinceladas que se diluyen cada vez más. Pero hay algo que tendríamos que saber, y es que durante el año 1870-71, cuando Monet y Pissarro van juntos a Inglaterra, quedan maravillados por los pintores británicos románticos como son Constable o Turner. Y os enseño estas dos obras. Constable hacía numerosos estudios de cielos, de mar, de tormentas, como Courbet, y Turner era un apasionado de los efectos climáticos o de representar la luz, el amanecer o el atardecer. Además, Turner, esa mañana después del diluvio, cuando él tiene esa vivencia, esa experiencia de estar en el mar, de esa tormenta que asola en un momento no, en el que todo parece desaparecer, fijaos lo que vemos en esta pintura. Vemos como si fuera un momento no del infierno de Dante. Y como decía George Field, un crítico de arte, decía, todo lo transformaba en un paraíso imaginativo visto a través de un artificio, pero no del ojo natural. Fijaos, si esto dice George Field, en año 1843 ante la pintura de Turner, imaginad cómo esto influyó al propio Monet para que este fuera su gran acervo o su gran objetivo en la pintura del impresionismo. El impresionismo, en realidad, no lo podemos entender sin la pintura romántica de los británicos, porque para Pissarro y para Monet, tanto Constable como Turner fueron fundamentales. Y inclusive cuando Turner quiere hacer, ¿no?, y realiza esta obra de lluvia, vapor y velocidad, el gran ferrocarril del oeste, nos está retratando uno de los últimos avances tecnológicos de la industria, que es precisamente el tren a vapor. El tren a vapor que consigue una velocidad para ellos atronadora, algo como sumamente fugaz. ¿Cómo podemos representar el movimiento, la velocidad? ¿Sabéis que la velocidad va a ser el tema fundamental de los futuristas italianos? ¿Cómo poder representar ese movimiento tan sumamente rápido y establecer dinamismo dentro de una pintura? Bueno, pues ya lo hace Turner en 1844. Y aquí os enseño la paleta de Turner, porque viendo la paleta podéis entender cómo pintan los pintores. Fijaos qué veis en la paleta. Colores sumamente diluidos, casi aguados, como una acuarela. Por eso la acuarela fue tan importante para todo pintor paisajista. Sin la acuarela no podemos entender el paisaje del siglo XIX y menos a los impresionistas. Lo bueno es que los impresionistas superan la acuarela porque hacen ese efecto de abocetamiento directamente con el óleo, que es mucho más, no voy a decir más complicado, porque la acuarela, desde mi punto de vista, es la técnica artística más complicada, por el mero hecho de que tenemos que reservar los blancos. Tenemos que pintar partiendo de la parte más luminosa, entendiendo cuál va a ser la luz principal, para ir dando tonos medios y llegar a los oscuros. El óleo nos permite ir avanzando por todo el cuadro, simplemente rectificando con los colores, quitando o añadiendo, pero la acuarela no admite rectificación y eso es lo más complicado de esa técnica pictórica. Pero bueno, aquí lo que estáis viendo es un óleo sobre lienzo. Pero antes que estos pintores británicos, ¿quién decía que lo único que veía eran manchas? Goya. Goya se le considera el primer pintor moderno. Y aquí estáis viendo, voy a ver si puedo quitar, a ver, mi ventanita de aquí.
la frase que él decía: siempre merecieron su predilección los cuadros que tenía en su casa, pues como pintaba con libertad, según su genio y para su uso particular, las hizo con el cuchillo de la paleta en lugar del pincel, logrando, sin embargo, que hiciesen un efecto admirable a proporcionada distancia. No hemos hablado del concepto de la distancia, del motivo, pero al principio de la sesión os he comentado que siempre os recomiendo entornar la mirada, ponerla lo más borrosa posible. Sería el mismo efecto que si lo veis de lejos. Cuando contempláis de lejos una pintura del impresionismo, una de las pinturas negras de Goya, podéis ver perfectamente cómo es la pintura a grandes rasgos. Seguramente muchos de vosotros tenéis las pinturas negras de Goya en vuestra mente. Pues bien, partiendo de eso, entendéis que Goya aplicara esa libertad con todas las pinturas que él hizo de uso particular, apuntando con el cuchillo, inclusive con el dedo, porque había algo que él decía, y era que en esas conversaciones sobre la pintura sostenía en su vejez, ¿no?, que se burlaba de los académicos, de su manera de enseñar dibujo. Y Goya se burlaba de esa manera de enseñar dibujo porque él decía: siempre líneas y nunca cuerpos, mas ¿dónde ven esas líneas en la naturaleza? Yo no veo más que cuerpos iluminados y cuerpos que no lo están, planos que avanzan y planos que retroceden, relieves y profundidades. Mi vista jamás descubre ni líneas ni detalles. No cuento los pelos de la barba al individuo que pasa ni los botones de su traje, y mi pincel no debe ver mejor que yo. ¿Qué os parece esta aserreración de Goya? Pues algo magnífico que estáis viendo en su pintura, digamos en la pintura de su madurez, que si veis esta pincelada tan abocetada, es lógico que los impresionistas o los artistas británicos pudieran hacer una pintura, ¿no?, que no se atuviera perfectamente a la realidad, porque impresiona mucho más aquello que simplemente con unas pinceladas de color puedan directamente dar esa impresión. Pero también hay un lado científico muy importante, que es la teoría del color. Y aquí os enseño la rueda principal para que veáis que a partir de todos estos círculos solapados, es decir, empezando por los colores primarios, que los tenéis aquí, azul, rojo, amarillo, o mejor dicho, magenta, amarillo, cian, son los tres primarios, los tres colores luz, que mezclándolos conseguimos los secundarios. Si sumamos los primarios, tenemos, digamos, como otra gama de estos secundarios. Luego hablamos de los complementarios, que es con lo que juegan los artistas del impresionismo. El complementario es el opuesto enfrente de una circunferencia. Digamos que los tres quieren estar juntos y si el amarillo echa de menos al magenta y al azul, están unidos en el morado. Esos son los colores complementarios. Pues, ¿queréis que hagamos un juego, un experimento? Os invito a que contempléis esta imagen en la que estáis viendo dos complementarios unidos. Nos vamos a quedar al menos un minuto contemplándola y pasado ese minuto o al poco tiempo os recomiendo que tengáis al lado una superficie blanca, bien sea un folio, a lo mejor el tablero de la mesa o simplemente la pared. Contemplad esta imagen fijamente y luego id a la pared blanca para ver cómo veis estos cuadros. ¿Lo habéis hecho ya? Bueno, al final me diréis cuál ha sido vuestra percepción de estos colores. Y si no, os mando la lámina para que hagáis el ejercicio. También hay algo muy importante, y esto me gustaría enseñarlo muchísimo en directo con los cuadros para que lo veamos, porque aquí estamos ante una pantalla. Y es que uno de los primeros colores artificiales que surgen de la industria química son la gama de los azules. El azul ultramar es tan sumamente caro que ya desde Francia se pide que hagan o que intenten inventar otro tipo de azules para que los artistas no tengan que pagar el alto precio del azul ultramar, es decir, el procedente del lapislázuli. Por supuesto, había muchos otros más, pero al artista el ultramar era uno de sus pigmentos favoritos. Pues fijaos, en 1804 surge el azul cobalto, en el 28 por fin se consigue hacer el azul ultramar sintético y finalmente el cerúleo.
Y el cerúleo era uno de los azules predilectos de Van Gogh. Aquí os pongo una obra del neoimpresionismo porque pintan ya directamente con estos colores que han nacido de la industria química. Es maravilloso poder conocer, fijaos, toda la gama de colores a los que tenían acceso estos artistas. Sin embargo, Monet, que probó la gama de los nuevos colores industriales, él se quedaba con los mínimos porque tenía comprobado que estos colores que eran tan atractivos se desvanecían con el tiempo. Claro, las nuevas industrias, digamos, que querían ganar dinero con este nuevo producto, por lo cual metían materiales de carga, es decir, hinchaban el pigmento, pero hacían que estos pigmentos no tuvieran ni la misma capacidad cubriente, ni la misma saturación del color, ni la misma luminosidad, es decir, no eran de tan buena calidad como los anteriores. Y aquí os enseño esta paleta de Pissarro, porque Pissarro, que es padre del impresionismo, era el mayor de todos ellos, les enseña a pintar solamente con los colores fundamentales: blanco, amarillo, vermellón, un granate y un azul ultramar. Es decir, veis que tenemos los tres primarios, añade el blanco porque la pintura del impresionismo es sobre todo una pintura luminosa, es decir, necesita el blanco. Y el granate es fundamental para poder mezclar con el azul y crear los violáceos, porque son los violáceos los que crean las partes de sombra de la pintura impresionista. O bien violáceos o bien con verde, sumamos el amarillo, el azul y el granate y haremos estos verdes oscuros. Siempre que empleéis estos colores en vuestra pintura, vais a tener asegurado que va a ser una pintura luminosa. El momento que empleéis marrones o negros, ya entramos a ensuciar, es decir, no queda exactamente igual. Bueno, pregunta, ¿de quién creéis que es la paleta de la izquierda o de la derecha? Difícil de adivinar, ¿verdad? La de la derecha es de Manet y aquí estáis viendo la paleta de Monet. Nada que ver. Aunque veis estos oscuros que os parecen negros, en realidad son granates y verdes, pero aquí sí que veis el negro. Y aquí veis cómo Manet, que sí que utiliza el negro, no lo rechaza. Los impresionistas tienen, digamos, prohibido inclusive, ¿no?, este color porque les parece un atentado contra la pintura, puesto que no existe en la naturaleza. Y como no existe el negro en la naturaleza y Monet es uno de los que pinta directamente con color puro, contemplad este puente de Charing Cross. Fijaos lo que estamos viendo aquí, porque es esa combinación perfecta del agua y el cielo, donde ya solo lo que estamos viendo es una pequeña embarcación, el puente, y solo esos rayos de luz que han atravesado la niebla, que son casi como esa forma, ¿no?, que como la luna que riela sobre el agua, pues esos rayos de sol que están en ese momento en el Támesis tan sumamente fugaz y precisos como los coloca aquí en Monet. Fijaos qué pintura tan sumamente abstracta si no supiéramos ni el título ni supiéramos que estamos, ¿no?, en la ciudad de Londres. Pero quizá esto os sorprenda, y es que cuando él, a partir de 1907, tiene unas molestias tremendas en los ojos, ya le habían diagnosticado cataratas, él no se quiere operar porque sabe que a partir de la operación se puede quedar ciego. En 1917, digamos que ya está en un momento que o se opera o no se opera, se operó, pero aún así tuvo molestias, y él, digamos, no llegó a ver bien del todo, pero sí sabía perfectamente cómo tenía colocados los colores en su paleta, para lo cual no era tan necesario ver como saber con qué colores se podía expresar. Estos son sus famosos nenúfares, esos nenúfares que plantó con tanto acervo, con tanto cariño, inclusive templó el agua del afluente que desvió para que entrara en su parcela. Y fijaos qué pintura tan increíble, porque es una pintura ya de los últimos 5 años de Monet. Monet muere el
El 6 de diciembre de 1926, el 8 de diciembre, entierran a Monet sin pompa ni discursos, tal como era su deseo, pero estáis viendo que él en los últimos años, que ya había estado totalmente olvidado, que nadie miraba ni sabía de Monet, que él solamente había dicho que iba a donar esta serie circular que conocéis de la Orangerie. Era una donación que firma además, ¿no?, para el Estado francés, que se inaugurará en 1927, pero es ahí en esos años cuando encontramos a un Monet totalmente libre, que cuando Alfred Barr visita Giverny junto al hijo de Monet, junto a Michel Monet, Alfred Barr dice que Monet es la figura que inspira el expresionismo abstracto norteamericano de los años 50. Si veis obra, por ejemplo, de Sam Francis, Pollock, digamos que tiene otra gama de color totalmente diferente, Willem de Kooning, Clifford Steele. Es verdad que la gestualidad de Monet es sumamente moderna para los años 20 y que, fijaos, en mitad del siglo XX, Alfred Barr, el director del MoMA, pone en relación la pintura de Monet como la referencia para estos pintores norteamericanos. Abro un paréntesis, pensad que para cualquier pintor norteamericano una referencia europea era perfecta, pero es verdad que Monet se adelanta a cualquier manifestación gestual del expresionismo abstracto, del informalismo europeo, y que estamos viendo cómo un artista del impresionismo trasciende y lleva más allá el tema de la luz gracias a esa pintura gestual por el amor que siente hacia la luz reflejada en el agua, hacia la luz en todo su amplio espectro, allá donde iluminara cualquier momento de la naturaleza. Esa fue, digamos, como su afán, el poder representar de cualquier forma lo que la naturaleza le proveía hacia los ojos. Y como Monet termina, ¿no?, realizando una pintura que sobrepasa los límites. Así que si os apetece conocer más sobre Monet y el impresionismo y además tener la oportunidad de visitar la colección Carmen Thyssen, una colección donde vais a poder contemplar auténticos ejemplos y 3 salas dedicadas a lo que fue, digamos, ese abono para el impresionismo, para que luego podamos conocer la pintura del expresionismo abstracto de la colección permanente. Así que, si os apetece, os convoco el próximo domingo 19 de noviembre a las 5 de la tarde para que podamos tener una clase presencial en profundidad para poder ver cómo Monet, esta figura icónica del impresionismo, trasciende hacia las vanguardias del siglo XX. Así que, si os apetece, todos los que habéis estado inscritos en este Zoom vais a recibir un regalo esta noche y cuando queráis inscribirlos vamos a sacar la convocatoria y después de haber tenido este webinar, pues espero que os apetezca el poder conocer cómo se desarrollan las vanguardias a partir de Monet y el impresionismo.